Y no solamente eso, sino que además autoras como por ejemplo Virginia Woolf, que es una de las predecesoras de la crítica literaria feminista, hace hincapié en que además de que las mujeres raramente en la historia han producido literatura, y si lo han hecho lo han tenido que hacer escondidas o subyugadas. Bueno, no solo eso, sino que además en la producción literaria de los hombres la figura de la mujer está totalmente pues construida alrededor del estándar de lo que los hombres creen o saben o la sociedad ha dicho que deben ser las mujeres. Entonces, bueno, Virginia Woolf en un cuarto propio comienza a sentar las bases de lo que después será pues la legitimación de la diferencia. Entonces, pues la teoría de la crítica literaria feminista asume esta diferencia para poder sacarle pues un provecho o una visión diferente, un análisis diferente a los textos producidos por mujeres. Es decir, como críticas feministas no queremos ajustarnos o ajustar los textos de la producción literaria femenina hacia los estándares masculinos, sino más bien poder saber y crear nuestra propia crítica basadas pues en la diferencia de estas producciones. Por ejemplo, comienza Lucía Guerra también haciendo hincapié en pues todos los silencios y todas las omisiones de los procesos que sí son pues naturales, biológicos a la mujer, de manera que podría decirse que son casi universales. La experiencia de la mujer se parece mucho en muchas latitudes porque estamos pues subyugadas en el mismo sistema patriarcal, pero no en todas las culturas de la misma manera. Lo que sí es más o menos universal pues en la literatura, en las artes y en el pensamiento de las mujeres ha sido pues nuestros procesos biológicos. Entonces Lucía Guerra hace hincapié en cómo esa parte un poco menos hegemónica de la feminidad, un poco menos impuesta por lo masculino, ha sido totalmente silenciada y omitida, y eso se puede ver pues en los silencios de los textos o en las omisiones de estos procesos. También hablando un poco de la legitimación de la diferencia sexual en los textos, aquí nos da los aportes muy interesantes de tres autoras que son Hélène Cixous, Julia Kristeva y Luce Irigaray. Entonces, bueno, particularmente Kristeva habla, por ejemplo, del proceso biológico de la maternidad como una de las consolidaciones más fuertes de la diferencia entre lo masculino y lo femenino, y cómo a partir de ello pues las mujeres podemos crear y concebirnos diferente. Y también Luce Irigaray habla del cuerpo como plataforma de pues el pensamiento femenino, digamos, volviendo a esto de la diferencia y arraigándonos a la diferencia, a lo que también se arraigan muchas de las corrientes feministas más radicales. Radicales me refiero al que analizan los problemas sociales de la mujer desde raíz. Entonces, bueno, aquí por ejemplo también estas autoras proponen una distinción del lenguaje femenino y del lenguaje de lo femenino. Lo que nos dice aquí Lucía Guerra es que la mujer está atrapada en un lenguaje y en un tejido de construcciones culturales que no la representan.
la mujer debe recurrir a la mímica y al uso de la máscara que corresponde a lo adscrito por el falogocentrismo. Entonces, bueno, hablando un poco ya de lo que necesita la mujer para de lo que necesitamos las mujeres como grupo social para identificarnos, para arraigarnos en sistemas como la literatura, entre muchos otros, dice que pues estamos forzadas a ir recuperando los elementos de la diferencia y los elementos de la distinción, con los cuales podemos también construir una crítica literaria que no esté supeditada a los estándares masculinos y a la visión masculina, sino que pueda ser más sensible a detalles de los textos que están directamente relacionados a la socialización femenina de las autoras y también un poco a cómo la institución literaria recibe sus textos, cómo los lectores los leemos y cómo la crítica literaria pues también toma estos textos. Entonces, bueno, este tema es bastante amplio, pero básicamente podríamos decir que la crítica literaria feminista hace un análisis de los textos producidos por mujeres en un sistema dentro de la literatura que también jerarquiza y que también pues hace una diferencia. Entonces la propuesta de estas autoras es arraigarse en esa diferencia, crear un lenguaje de lo femenino, hablar un poco desde las corporalidades y desde los procesos biológicos propios de la mujer y bueno, continuar así con la crítica. Entonces también es muy importante notar que estas proposiciones son hechas por mujeres francesas y norteamericanas. Entonces, la teoría de la crítica literaria feminista también necesita anclarse en diferentes sistemas sociales, políticos y culturales como los que tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica, en África también y en los países de Oriente.